Ya, dele fuerte pues esa ofrenda al que vive y permanece para siempre, al digno, hermanos, de alabanza y adoración, al que nos sustenta todos los días, no solamente con alimento físico, sino con alimento espiritual. Nos da la fuerza para estar de pie y poder alabar y glorificar su nombre en todo momento. En todo tiempo está listo nuestro Señor. Dice la palabra que el que ama, ama en todo tiempo. Entonces Dios nos ama, ¿verdad? Él nos auxilia, sea por la mañana, en la mediodía, por la tarde, entrando la noche, a medianoche, de madrugada. Él no está nunca dormido, porque no duerme al que cuida a Israel, y en este caso al que cuida a la iglesia. Amén. Entonces contamos con el respaldo de Dios 24/24. Amén. ¿Así o no? Y entonces, ¿por qué nosotros somos apocados? Porque a veces en las mañanas queremos gritar y en la tarde estamos. Si tenemos a un Dios dispuesto a las 24 horas, nosotros tenemos que darle adoración a la hora que Él lo demande. Amén. Él es el digno de la alabanza. Y gracias a Él nosotros subsistimos, al Dios de toda gloria, que nos llamó a su gracia eterna. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 al versículo 20. Estamos en la tercera parte en busca de líderes. Líderes, hombres de Dios, mujeres de Dios, servidores del reino de Dios, llámele como le quiera llamar. Pero somos personas dispuestas a la negación, como decía en la mañana, al sacrificio, a poner todos nuestros intereses sobre el altar y decir: Señor, acá el que gobiernas y el que merece todo eres tú. Y acercarnos siempre a Dios. Dice el apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 12. Búsquelo ahí, abra su Biblia para que lo pueda subrayar y marcarlo ahí, porque son palabras del apóstol Pablo dirigidas a Timoteo y luego dirigidas a la iglesia de Cristo. Después de pasar tantos años, hermanos, sigue siendo vigente esa palabra. Amén. Dice Pablo, ¿lo tiene? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Qué tremendo, ¿no? Por la mañana estuvimos hablando que no hay nadie que le sirva a Cristo por cosas propias de ellos. Todos estamos por gracias de Dios. Y Pablo lo reconoce. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido, dice, antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Está hablando de su vida pasada. Blasfemo, perseguidor, en la ignorancia. Él mismo va a hablar después Pablo diciendo: pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, nos manda ahora que nos arrepintamos. Ahora dice el 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Él fue blasfemo, pero en la ignorancia. Pero el cristiano ya cristiano y que blasfema, pues acá hay una condenación del apóstol Pablo. Dice que él mismo los echó a condenación. Era qué tremendo la autoridad que este hombre tenía, ¿no? Y queda establecido en su palabra. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé de comer. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, te damos gloria y te damos toda la honra. Solamente a ti, Señor, que eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Te pido que tomes el control, Señor, de esta reunión y de cada persona que está presente en esta casa, Señor, y que ha venido con el deseo de recibir tu palabra, de poder alabar y glorificar tu nombre. Y que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, eliminando, Señor, toda escoria que pueda estar ahí y que impida que esta palabra caiga en ese lugar apropiado, en esa tierra apropiada, y que produzca frutos, Señor, en nuestra vida, frutos de cambio, de crecimiento, frutos, Señor, que nos llevan a una dirección donde se identifican los que te sirven a ti, Señor. Por eso ponemos en tus manos este tiempo. Reprendemos toda fuerza de maldad, todo espíritu, Señor, diabólico, contrario, que pueda andarse, Señor, ambulando por ahí, por las áreas, por los aires, Señor, y que quiera disturbar nuestras vidas. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y nos disponemos a recibir tu palabra como ese maná del cielo, como ese pan que sustenta y que alimenta nuestras vidas para crecimiento, Señor, personal. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede ubicarse en su asiento, mi hermano. Y necesito que ponga mucha atención. No se duerma. ¿Cuántos de ustedes se duermen comiendo? ¿Nadie? Si tiene hambre, no. Pero si ya está comiendo por glotonería, bueno, ahí se duerme. Entonces, el venir al escuchar la palabra de Dios, hermanos, es el tiempo de escuchar el alimento espiritual que lleva todas las vitaminas, los nutrientes, todas las sustancias necesarias para que nuestra vida espiritual se desarrolle y crezcamos fuertes. En los lugares donde no hay una buena alimentación, los seres humanos crecen desnutridos. La desnutrición es evidente porque se le cuentan las costillitas, ¿verdad? Los huesitos y bien flaquitos y no tienen fuerzas. A veces están hasta hinchaditos los niños de su estómago por el tipo de alimentos que solamente los infla, pero no tiene las sustancias para hacerlos crecer. Entonces, lo mismo sucede en la vida espiritual. Si no tenemos una palabra que nos sustente, entonces vamos a crecer desnutridos, sin fuerza. ¿Para qué necesitamos fuerza? Decía la alabanza. Dios tiene una palabra. Ay, tiene una palabra. ¿Qué más dice? Siento que a mí me llena, que el alma me estremece. ¿Qué más? Llena mi corazón, Señor, Señor. ¿Quién la llevará, Señor? Pero dice que esa palabra es para poder resistir. ¿A quién?
Al diablo, pues, las tentaciones, hermano. No solamente al diablo, a las cosas que vienen de adentro de nosotros mismos. Las pasiones desenfrenadas, los deseos, los anhelos que pueden estar fuera de la voluntad de Dios, los alinea la palabra. Amén. Y ahí crecemos fuertes en el Señor. En busca de líderes, decíamos por la mañana, y terminaba en la mañana diciéndole que Dios, ¿verdad?, nos da dones, ministerio, todo lo que Él nos quiera dar. No es que nos lo da porque tiene abundancia y porque no tiene dónde ponerlo. Y entonces viene y dice: he decidido derramar dones y ministerios en la iglesia Maranata, y en un culto de unción todos salimos acá con dones. Eso no funciona así. La Biblia enseña que Dios da dones y ministerios a los hombres con quienes Él tiene un propósito. Entonces hay un dicho que dice que Dios le da pan al que no tiene dientes. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad, que Dios dice: hoy derramo pan y no tienen dientes. No, eso son los políticos, ¿verdad? El político, aquel candidato que decía: cuando sea presidente les voy a construir el puente. Si la gente decía: puente, pero si acá no hay río. Dice: pero señor, dice, candidato, dice, nosotros no tenemos río. También les voy a mandar a construir el río. O sea, las promesas entonces no podemos pensar de que Dios nos dio un don sin saber para qué. Eco, porque la gente cree tener dones y no es verdad. Y si lo tienes, hay un para qué. O sea, hay un propósito para el cual Dios te lo ha dado. Lo que sí puede existir es personas creyentes que Dios los ha dotado de dones y ministerio y se han desperdiciado solos. Simple y sencillamente porque cuando se encontraron con el propósito de Dios, en el cual tenían que ejercer el don, no lo quisieron aceptar. Y entonces han decidido vivir, ¿verdad?, desaprovechando lo que Dios les había puesto, pero Dios lo había puesto para algo. No sé si me explico, hermano, o alguien tiene una versión diferente, porque la gente comenta que tiene dones y que tiene ministerios y que tiene acá, y usted lo va a ver por años sentado sin hacer nada. ¿O es verdad que tienen un don y han desaprovechado la oportunidad, o no tienen nada? Porque se puede vivir de ilusión. Vivimos en un mundo de iglesia donde los cristianos viven con ilusiones de decir que tienen. Por eso es que usted va a ver que desatan y atan y declaran y todo acá, y el diablo lo andan encima. Porque a veces no hay ni carácter de poder corregir lo que tenemos que corregir. Hay padres en las iglesias declarando y decretando que sus hijos son bendecidos, pero en casa no tienen el carácter de disciplinar, de enseñar ni de instruir. Y en casa quien manda es don Sata. Porque los hijos o el esposo o la esposa, el inconverso de ahí, hace lo que quiere. Y entonces de nada sirve que yo crea que tengo autoridad para declarar y decir cosas, si la verdad es que no tengo ni autoridad secular para poder poner en orden algunas cosas que debería poner en orden. Y así vive la iglesia, hermano. Usted se va a encontrar con personas en las congregaciones, ¿verdad? Usted lo va a ver venir con su bolsito en la mano, y ahí andan Biblias, atalayas y de todo. Ellos son ministros. Algo otro loco les profetizó y ellos creen. Me decía el pastor Nelson este día: pastor, dice, allá vi el hermano tal, llegó a la iglesia, dice, estos días. ¿Y qué pasó? No, y si estuve hablando con él, pero no ha cambiado. ¿Y por qué? Porque todavía dice que él es apóstol.
Ya usted ya sabrá quién es. Hace años que dice que él es apóstol. Entonces hay gente, hermano, que sigue manteniendo ideas, declarando que Dios le ha dicho y Dios no ha dicho nada. Entonces vamos a ir viendo esto acá para que nos demos cuenta nosotros, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas es que Dios está buscando? Entonces es importante, según lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? En muchas partes de la Biblia lo declara, que es importante crecer sobre raíces firmes, porque vamos a estar viendo cómo estos dones y estos ministerios vienen percibidos en una congregación, que es verdad que Dios los da, pero bueno, ahí hay algunos principios importantes que tenemos que ver. Entonces Pablo le aconseja y le habla de esa importancia de crecer, ¿verdad?, con raíces firmes y construir un fundamento fuerte, que crecer con rapidez sobre cimientos superficiales. ¿Cuánto durará la palabra? Tomando lo que dijo el hermano acá, que estaba relacionado con la parábola del sembrador. ¿Cuánto durará la palabra después de que el predicador, sea profeta, sea pastor, sea quien sea, siembra la palabra y cae en el corazón? Porque cae en el corazón, ¿verdad? No es que tenemos varios corazones, pero hay corazones que tienen piedras, hay corazones que son espinosos, y esa palabra cae ahí y dice que nace, porque la palabra debe nacer, debe producir, pero luego dice que estas espinas lo ahogan, o los quehaceres de la vida, o las piedras y tantas cosas más matan la palabra. Entonces, ¿cuánto durará esa palabra en el corazón de una persona que de repente la recibió y se hace una ilusión? Pero que las pasiones del mundo, los deseos de la carne, los deseos de la vida son más fuertes que la palabra que pudo caer en el corazón, que fue enviada por Dios. Entonces nosotros somos responsables de cuidar nuestro corazón, para que nuestro corazón sea la tierra firme donde debe caer esa palabra de Dios. Y entonces para eso se necesita un buen fundamento, crecer, no con rapidez, sino con fundamento firme. Ahí podemos entrar de nuevo a lo que siempre he estado diciendo, lo que la Biblia siempre nos dice: resistencia. La formación en una persona lleva un largo tiempo. ¿Por qué? Porque esta persona debe cultivar resistencia, porque antes de ejercer un servicio para Dios, debe de probar toda la gama de dificultades que presenta la vida. Y todas las cosas negativas que presenta la vida traen el propósito de desanimar, de abandonar, de correrse, de huir. ¿Alguna vez usted no ha sentido el deseo de huir? De la iglesia, del servicio, del evangelio, del ministerio, del área donde lo pusieron. Y anoche la facho più, no puedo más. Hay una serie de problemas que llegan a la vida y uno dice, no puedo más. Entonces la gente dice, entrego todo, y cuando solucione todo, sigo de nuevo. Pero cuando usted pasa por un proceso de formación, antes de servirle al Señor, usted ya probó lo que es el desafío de la vida y ha logrado vencer. Y eso le ha creado a usted firmeza. Por eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Entonces fuimos puestos en la tierra con un propósito de servir a Dios y a las demás personas, porque no le podemos servir a Dios sin servirle a las demás personas. El servicio a Dios es el servicio al prójimo o a las personas que Él pone en nosotros. No somos salvos por obra, eso lo sabemos muy bien, sino para buenas obras. O sea, el cristiano salvo produce ¿qué? Buen servicio. Buen servicio. Donde quiera que va. Por eso viene reconocido. Decíamos en la mañana que tiene que tener buen testimonio por los de afuera. Sea el vecino, el jefe, el compañero. Qué tremendo, ¿no? Porque son las áreas donde nosotros más descuidamos. Nosotros queremos tener buen testimonio del pastor, de los diáconos, de los hermanos en la iglesia, pero el jefe ni le hemos dicho que somos evangélicos. A los compañeros de trabajo, peor.
Y el día que nos encuentran en una iglesia, esa fue la sorpresa. ¿Y tú también eras evangélico? Sí, frecuento de vez en cuando. El cuidado de lo que la Biblia habla es de las personas de afuera deben de tener buen testimonio. Qué buena persona, qué buen hombre, qué buena mujer, qué buena joven esa. Sus compañeros de colegio para los jóvenes que van a la escuela, ¿no? Que los jóvenes digan inconversos, ¿y por qué tú eres así? A nuestros jóvenes de la iglesia les sucede eso. Sus compañeros de trabajo, de escuela les preguntan, ¿por qué tú eres diferente? ¿Les sucede, hermanos jóvenes? No, estaba equivocado yo, perdón, hermano. Yo creí que sucedía eso, pero no. Yo era orgulloso de ser evangélico cuando era niño y estudiaba. La última hora, el día de religión, llegaba el padre a hacer misa y sonaban la campana a formar para ir a la misa a un solo salón. El director decía, solo los únigas pueden retirarse, porque ellos son evangélicos. Nosotros estábamos orgullosos. Guardamos nuestros cuadernos y nos íbamos y nos quedábamos viendo a todos nuestros compañeros como pobrecitos, están perdidos, ¿no? Para nosotros era un orgullo que el director lo dijera en plena reunión, los únicos se van porque ellos son evangélicos. Hoy ya no se hace eso, hermano, en los pueblos, en las iglesias, en los colegios, ya nadie sabe qué fe es la nuestra. ¿Por qué? Porque no queremos demostrar que no avina con el estilo de vida. Pero ese es el consejo de Dios, que nuestro estilo de vida vaya cambiando siempre. Vea lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Entonces, si somos llamados, ¿verdad?, para esas buenas obras, Dios va a exigir estas cosas. Una de las cosas fundamentales en Efesios 2:10 es conocer el propósito para nuestra vida. Toda persona que Dios quiere usar, no es que lo agarra así de la noche a la mañana como sea, no, esta persona de una u otra manera ya está enterada del propósito que Dios tiene para su vida. Eco porque en la mañana leíamos en los requisitos para el obispo o el diaconado, decía que no sean neófitos, o sea, que no sean nuevos. El liderazgo de los últimos años es un liderazgo nuevo, o sea, preparado en muy poco tiempo. No se les da tiempo a que ellos puedan crecer y que puedan experimentar. Si usted lo ve en la vida secular, por ejemplo, América Latina, el promedio de la edad de las madres de familia está entre los 12 años a los 18 años, ya son madres. De los 12 años a los 18 años ya son madres. Creo que hoy hay hasta casos donde hay niñas que han dado a luz a los 9 años. Eso es prematuro. No llegó ni adolescente. Ahora, venimos a la Europa y nos damos cuenta que para ser mamá se necesita tener 40 años. A 40 años somos bisabuelos. Y a veces nos sentimos orgullosos como que si fuera una buena cosa. Y no es nada bueno para América Latina. ¿Sabe por qué? Porque esa niña que ya es madre a 12, 13 años no tuvo adolescencia, ni preadolescencia, ni adolescencia, ni juventud. Ya está ejerciendo un papel acelerado que lo debía haber comenzado a los 40 años. Y no es solo en América Latina, está sucediendo acá. Ahí los jovencitos se están dando por nada. ¿Por qué? Porque no hay convicción de vida. No se sabe respetar las edades. Crecer, poder vivir cada etapa de la vida, hermanos, y poder contarla, cada etapa de la vida. ¿Cómo vivió su preadolescencia?
cómo vivió su adolescencia, cómo vivió ser joven. Uy, cuando yo tenía 20 años, ¿usted cree que a mí me interesaba casarme? No está mi esposa, ¿verdad? Habían como 5 muchachas que decían ser mis novias. ¿Y usted cree que yo andaba interesado en eso? A veces me las encontraba por la calle, hablábamos un rato, yo me iba con mis amigos, porque yo estaba disfrutando mi edad de joven. A mí me atraparon ya a los 25 años, hermano. Y ya me casé porque entré al evangelio. Si no, pues para mí eso no tenía. Yo disfrutaba mi vida, disfruté todas las etapas de mi vida, sin tener compromisos que hacer. Entonces, eso no se está haciendo hoy. Y en el ámbito espiritual sucede lo mismo. La persona viene, se convierte y después de un par de meses venga a servir. Y tenemos una persona impreparada, inmadura, que cuando enfrenta la dificultad, usted ve que renuncia y tira todo y peca y cae. ¿Por qué? Porque no la dejamos crecer, porque no le dejamos que viva su etapa de crecimiento. La Biblia dice que el evangelio comienza con una niñez, porque nacemos de nuevo y hay que estarlo cuidando y creciendo y que madure en esa área. Por la mañana le decía por qué Juan Marco renuncia en la primera etapa, en el primer viaje con Pablo, y después lo agarra a Timoteo, lo instruye, le enseña, y ese muchacho, hermano, se fortalece y crea sus fundamentos y se vuelve maduro, y al final Pablo lo pide que se lo lleven. Pero alguien tuvo que instruirlo y enseñarle que el error que había cometido era inmadurez. Entonces, en la inmadurez nosotros cometemos errores. Por eso es importante, hermano, el proceso, ¿verdad? Que es el fundamento en el cual nosotros necesitamos crecer firmes en el Señor. Pero eso no lo tenemos. Entonces dice en los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué somos? Dice, hechura suya. Nosotros hemos sido hechos conforme la imagen de Cristo Jesús. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, nos damos cuenta, hermano, que somos un diseño divino. ¿Eco por qué se dice que todo cristiano tiene un propósito? O sea, un propósito de vida. Dios nos hizo con un propósito. Eso no se entiende hasta que no nos acercamos a Dios. Cuando nos acercamos a Él nos damos cuenta que nosotros hemos sido diseñados. Hay un diseño divino, ¿verdad? En nosotros. Por eso acá lo está diciendo, mire, buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fuimos hechura suya. ¿Para qué? Para que anduviéramos en estas buenas obras que fueron preparadas de antemano. Primero Dios preparó el propósito y luego nos forma a nosotros para ese propósito de vida. Así lo está diciendo Efesios. Entonces, es importante, hermano, darnos cuenta que somos ese diseño divino, ¿verdad? Y que no hemos nacido por la casualidad. Haya sucedido lo que haya sucedido. O sea, Dios unió a un hombre y una mujer para que usted y yo naciéramos. Que ese hombre y esa mujer se le viró la chavata y que se separaron, se divorciaron, vivieron como quisieron y por ahí quedamos nosotros solos como desamparados, como nacidos por casualidad. Eso no es verdad. Eso no es que Dios se equivocó. Es que los hombres nos equivocamos. Entonces hay un propósito específico para lo cual nosotros hemos nacido. Y cuando venimos a Cristo necesitamos descubrirlo. No es que Dios nos salvó solo porque tiene un plan de salvación. Dentro de ese plan de salvación nos alcanzó a nosotros con un propósito. La lectura que hemos leído dice Pablo, doy gracias a Dios, ¿verdad? Al que me fortaleció en Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo a mí por fiel poniéndome en el ministerio, siendo yo blasfemo. O sea, Dios lo agarró a él habiendo tenido una vida, porque creció con conocimiento equivocado, con una versión equivocada, pero Dios permitió que creciera ahí. O sea, Moisés no nace de la casualidad y llega a las manos de la hija de Faraón y ella lo alimentó y lo hizo crecer porque no había quien lo curara. No, fue un propósito de Dios. Y creció en el palacio de Faraón, y Dios no olvida que ese hombre había nacido por un propósito. Tenía que salvar a Israel. Entonces, cuando sucedieron todas las cosas, que había que matar a los niños y había que hacer todo esto, Moisés por casualidad se salva. Porque eso es lo que pensamos nosotros. Ay, por suerte. Todos nosotros las cosas, por suerte que no me pasó a mí. Porque todos vivimos por suerte. No, no es por suerte, es por un plan divino de Dios. Entonces Dios tiene ese plan divino, y es importante que nosotros lo vayamos reconociendo dentro de estos versículos. Somos un diseño de Dios y tenemos un diseño, un propósito específico. Y cuando hablamos de propósito, hablamos de función en el reino de Dios. Hay ministerios, hay dones, hay otros ministerios. Acá en la iglesia, por ejemplo, nosotros acá tenemos ¿cuántas áreas? 20 áreas, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a turnarnos, hermano. Un día no van a cantar ustedes, van a cantar las hermanas del bar. ¿Por qué se ríen? Uy, pues esa risa burlona que tienen, hermanos. ¿Qué creen que las hermanas del bar, hasta el mar las mandé ya? Acá está mi cuñada. ¿Usted cantaría? Ella sí. Que la soportaríamos no se sabe, pero ella cantaría. Hermana Lorena, ¿usted cantaría? También cantaría. Todas cantarían. ¿Quién más está en el bar? Tal vez hay una que renuncie. Mi hermana que entró recién, ¿usted cantaría también? También cantaría. Nos hemos equivocado nosotros. Vamos a hacer ese cambio. Ustedes van al bar, ¿ustedes pueden hacer café? No sabe hacer café. Hermana Vilma, ¿usted puede ir a hacer paninos? De todo, ¿ok? ¿Tú irías al bar? Esta es la confusión que se forma porque nosotros creemos ser buenos para todo. Por eso es que dice, sí, si me ponen a cantar, canto. Sí, si me mandan a hablar, voy. Sí, donde quiera que me pongan, ya por ser latinos, ¿verdad? Nosotros siempre somos buenos para todo. Pero nunca somos profesionales en algo. Este es el gran conflicto que hay. Porque no nos especializamos en algo. Y cuando venimos a la vida espiritual, pensamos que nosotros somos buenos para, a mí póngame evangelismo que voy, póngame a cantar que canto, póngame a predicar que predico. Pero nadie evalúa si fue llamado para eso. Este es el conflicto, hermano. Esta es la confusión, que todos pensamos ser buenos en cualquier área, pero nunca hemos entendido que fuimos diseñados con un propósito específico. Y que si está en el bar, es porque nació para estar en el bar. Y no intente cantar, que nadie le va a comprar el CD. No intente predicar, porque nadie va a querer escuchar. Nos vamos dando cuenta, hermanos, que pensamos que somos buenos para todo, porque no hemos entendido que hay un lugar específico. Yo les puse un pequeño ejemplo. No es que las hermanas del bar no pueden cantar, pero si hablamos ministerialmente, ese es el conflicto que tenemos, que el uno ya no quiere ser pastor porque cree que él puede ser apóstol. El otro cree que puede ser evangelista.
Y cada loco vive con su mundo, implementando e imponiendo lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Porque nunca nos preocupamos por enterarnos cuál es el propósito específico para lo que Dios me llamó. Por eso hay divisiones en las iglesias. Por eso es que hay inconformismo. Porque si no estoy de acuerdo con el pastor, yo me voy y me divido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios me llevó ahí y que me ordenó y que me puso para eso, y yo ahí voy a funcionar. Y si no voy a funcionar, pues Dios tendrá que ver dónde me mueve. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque hay un propósito específico y no es en sí lo que yo pienso, lo que yo creo, ni lo que yo tengo ganas de hacer, sino lo que Dios cree que yo allí soy efectivo. Pensamos que ser ujier es lo más fácil, ¿no? ¿Y quién no se pone un chaleco azul y se para ahí en la puerta? Buongiorno, buongiorno. Si hasta los portinayos lo hacen. La cosa es el carisma. La cosa es la atención, el trato, la capacidad de soportar malos momentos, agresiones verbales, cosas que la gente dice, que hace y que se quejan de nosotros, y usted tenerlos que soportar. Entonces Dios puso a personas ahí que los está capacitando o que ya los capacitó para que puedan resistir todo eso. Entonces, yo quiero ser pastor, véngase a ser pastor. Cuando vienen las críticas y la murmuración, ay, ¿por qué critican al siervo de Dios? Usted quería hacerlo. Esa es la vida de un ministerio, de un pastorado, y no le tiene que preocupar a usted, porque si no se desanima y tira todo. Por eso es que necesitamos entender, hermanos, cuál es el propósito específico para lo que Dios nos llama. Y eso, si es de Dios y lo descubrimos, es glorioso. Es glorioso, ¿por qué? Porque aunque nosotros pensemos que es insignificante, hermano, otras personas comentan de eso y están diciendo, wow, esa hermana o ese hermano, qué bendición que esté ahí. Porque están recibiendo bendición de algo, de un servicio que otros pueden considerar que no es útil. Pero es glorioso, ¿por qué? Porque Dios está ahí y todas personas que hacen contacto con ellos, Dios les bendice, Dios les ministra su corazón. Entonces nacimos con ese propósito, ¿verdad? Cuando se descubre ese propósito sucede otra cosa en la vida de nosotros. Y si no ha sucedido, debe suceder, pero se debe despertar una fuerte pasión. Porque no podemos ser buenos servidores del Señor si no despertamos pasión para lo que estamos haciendo. Se necesita pasión. Y la pasión es la que hace, hermano, que nosotros superemos todos los obstáculos que impidan cumplir ese propósito de Dios. Es la pasión. Si los llamamientos de Dios, uno, son irrevocables, segundo, no se pueden abandonar fácilmente si no es por orden de Dios, entonces yo tengo que llevarlo a un cumplimiento, sea como sea. ¿Y cómo puedo llevarlo al cumplimiento? Debo despertar una pasión en mí. Y si tengo pasión, eso me hace superar todo obstáculo. Cuando una persona viene elegida para servirle al Señor por primera vez, a uno se le viene el mundo encima. No sé si le pasó a usted. Y comienza la gente a decir, ay, no sé por qué me comprometí, cómo voy a hacer con mi trabajo, con mis hijos, mi familia y todas las cosas. Todo se nos viene encima. ¿Por qué? Porque para nosotros eso era lo prioritario. ¿No es verdad? Y estamos preocupados. Tanto así que las renuncias en los servicios, en los liderazgos de las iglesias, tienen que ver porque la gente no tiene tiempo, no tiene espacio para Dios. Tiene llena la memoria. Y hoy que Dios me está demandando, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer yo para? Por eso le decía la vez pasada, pastor, ¿cómo hago yo para venir temprano, pastor? Y yo, al final les dije yo no soy problema de su agenda desorganizada. Yo solo soy responsable
de entender lo que Dios me ha dicho que haga y llamarlo a usted para que sirva, pero es usted organizar su agenda. Si cree que Dios lo llamó. Pero si cree que no lo llamó Dios, renuncie. Pero no es el pastor andarle buscando, hermano, vaya a hablar con su jefe, hermano, cambie el turno, hermano, haga acá. No, yo puedo servir pues, solo cuando yo estoy disponible. No somos nosotros los responsables. Tiene que ser la persona que entiende que tiene un diseño de Dios, que debe servirle al Señor, y ellos tienen que organizarse. Hoy el Señor me está demandando mi tiempo, mi servicio. Hoy voy yo a hablar y a organizarme porque nadie más lo hará por mí. Y cuando uno lo hace, uno se da cuenta que se sistemaron un montón de cosas que para uno era difícil. Y eso lo experimentamos todos los que le servimos al Señor al inicio. Después, según vamos teniendo responsabilidad, le decía por la mañana, nos vamos dando cuenta que nuestros deseos o nuestros intereses van quedando en segundo plano. Por eso es que Pablo podía decir, ya no vivo yo. Hoy la iglesia repite eso cada rato. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Mentiras. Estamos bien vivitos y haciendo lo que queremos. Esa frase es personal de Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive. O sea, él decía, quien vive en mí es Cristo. Porque ya no decido yo, aunque yo quisiera otra cosa, aunque yo anhelo otra cosa, aunque yo dice, no puedo, pero dice, tengo una responsabilidad con el Señor. Y usted va a encontrar a Pablo diciendo, me desgasto, me doy, me entrego, sufro, me pase lo que pase, pero estoy siempre, dice, con la preocupación de que ustedes sigan creciendo en el Señor. Esa era la preocupación de Pablo, a pesar de todas las cosas que a él le podían venir encima. Lo superaba. Se supera. Si hay pasión para hacer eso que hemos entendido que Dios nos ha llamado. Eso lo encontramos en Pablo, en Jesús mismo, que no encontró, que superó todos los obstáculos o las dificultades que se levantaron. Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6. Entonces, conocer el propósito para su vida es fundamental. O sea, acá no andamos tirándola, hermanos, a adivinar. Ahí los hermanos llegan, el predicador le agarran la mano y dice, ore por mí para ver qué es lo que Dios quiere por mí. Como que hay brujos, adivinos o qué. Hay un propósito especial para usted, específico por Dios. Y el cristiano, a través de su relación con Dios, lo tiene que descubrir. Vean lo que encontramos en Hechos. Si descubrió ese propósito, es importante, hermanos, que como servidores o líderes o lo que seamos en el Señor, necesitamos mostrar la disponibilidad total para Dios. Es el cristiano que tiene que meter su disposición. Yo estoy dispuesto para servirle a Dios. Entonces vea lo que encontramos en estos dos versículos. Hablando de la historia de Saulo, ¿verdad? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Se recuerdan que Saulo, antes de convertirse, de encontrarse con el Señor, perseguidor de la iglesia, asolaba la iglesia, tenía autorización por los gobernantes para ir a todos los pueblos, ciudades, tribus, donde sea, aldea, sacar a los cristianos, agarrarlos del pelo, golpearlos, maltratarlos, meterlos a la cárcel, si es posible matarlos? Era una dictadura religiosa. Pero yendo, dice la Biblia, camino a Damasco se encontró con Jesús. Y el resplandor del Señor lo hace que él caiga postrado a tierra, pierde la vista, pero él pregunta algo y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Versículo 6. Y él temblando y temeroso dijo, otra frase, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué disposición? Entonces, cuando Pablo se encuentra con el Señor, que va camino a Damasco, ¿verdad? Hace estas dos preguntas que todo servidor o todo cristiano debería hacerlas. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Esto es fundamental. Porque ¿quién eres, hermano? Tiene que ver con que todo servidor y líder debe conocer a Dios. Otra vez repito la frase.
no neófitos. Todo servidor, sea este ministro, sea un líder, debe conocer a Dios. ¿Quién eres, Señor? Imagínense que hay evangélicos que se meten en las iglesias católicas porque van a escuchar la misa, porque al final el cura lee la Biblia y si es palabra de Dios, dice, es palabra de Dios. Yo los veo, algunos hermanos clicando por Facebook, algunos comentarios o cosas de otros pastores, que yo no voy a ver sus comentarios, yo voy a ver sus raíces fundamentales en la fe. La vez pasada había una persona de acá que había clicado, no sé si está hoy, y si está, porque el Señor le ayude. Porque este predicador, que es solo Jesús, había publicado algo sobre el bautismo. Y decía, como está escrito para el bautismo, que todos se bauticen en el nombre de Jesús. Y había un hermano de acá que había clicado, solo en el nombre de Jesús. Yo dije, este no es de mi congregación. Porque nosotros no estamos en la doctrina solo Jesús. El principio del bautismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nos gusta la frase y nosotros la clicamos. ¿Y cuántas frases pasamos clicando, hermano, por los medios cibernéticos solo porque nos gusta? La vez pasada había otra persona que había publicado otra frase, ¿verdad? Con una imagen y el corazón de Jesús sangrando. El sagrado corazón de Jesús. Es una imagen católica. Hay otros que dicen, ¿cómo deben vestirse las cristianas? Y sacan una con falda larga y una mujer desnuda, haciéndole publicidad a la pornografía. ¿De qué nos importa eso, hermano? Pero esas son las cosas en las que nosotros nos metemos porque pensamos que el mundo evangélico es lo que nosotros pensamos y tenemos en la cabeza, y no es así. Alguien nos lo tiene que enseñar. Yo me tengo que sentar para que alguien me enseñe, me instruya quién es este Dios al que nosotros le servimos. Que no es un Dios que se le creo en él y le puedo servir como yo crea o como yo pienso. No, él dejó establecido este libro, que es el manual para que nosotros aprendamos a conocerlo a él. Y lo aprendemos a conocer a él. No es porque acá se va a revelar la imagen después de que usted inició por Génesis, cuando terminó Apocalipsis, se le apareció la figura de Jesús, rubio, ojos azules. No, sino que cuando vamos estudiando este libro nos vamos dando cuenta cuál es el carácter divino de Dios y lo que Dios espera que yo haga. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Será que todas las iglesias presentan al Señor? ¿Será que todas las Biblias son correctas para hablar del Señor? ¿Será que todas las doctrinas son correctas para hablar del Señor? No es verdad. Hay una sola fe. Hay un solo camino. Y a mí me interesa conocer quién es Dios. Y en este caso de la iglesia, ¿quién es Jesús? Entonces a Juan 5:39, Jesús se lo recomendó a sus discípulos o a la gente que lo buscaba, porque no lo querían aceptar que él era Jesús. Según ellos era un intruso, un impostor, alguien que había llegado y a decir que él era Dios, y por eso lo crucificaron. Pero Jesús lo confronta y les dice, ¿por qué no escudriñan las escrituras? ¿Usted cree que en el día postrero nosotros podríamos justificar todas las faltas que tenemos en la vida? No van a ser justificables. Lo primero que va a sacar al Señor y va a decir que no tenías una Biblia. ¿No pudiste escudriñar las escrituras? No, es que fíjense que me gustaba cómo predicaba el pastor, todo lo que publicó, y eso me gustaba, yo creía que eso era correcto. Y él va a decir, San Juan 5:39, escudriñad las escrituras.
Uno, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, le está diciendo Jesús a las personas que lo cuestionaban. ¿No es verdad que para ustedes la Torá es la escritura? Porque los judíos tenían la Torá. Dice, para ustedes esa es la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿por qué niegan mi proveniencia? ¿Por qué me acusan? Ellas dan testimonio de mí. O sea, nadie que lea la Biblia puede negar la existencia de Jesús. Nadie, absolutamente nadie. Usted párese a hablar con un testigo de Jehová y dígale, a ver, ¿qué traes? Dice, Jehová tiene un plan para tu vida, vamos a ver cuál es. Si fíjate que Jehová y Jehová y Jehová, y usted dígale, ¿y dónde queda Jesús? Porque yo no encuentro que Dios tiene un plan para mi vida. Encontramos que Dios tenía un plan para nuestra vida en la persona de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Ah, no, sí, Jesús, dice el profeta. No, Jesús Dios. Y va a ese San Juan, donde Jesús viene presentado como Dios. Claro, lleve su Biblia porque ellos tienen la de ellos. Y la tienen errada porque ellos la hicieron a su manera. Y entonces dice, esa Biblia da testimonio de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Y luego nos dejó escrito a nosotros los demás libros. Todas las cartas del apóstol Pablo es la doctrina de la iglesia. Y no hagas esto porque al Señor no le gusta, y no hagas esto otro porque al Señor no le gusta. Y hay versículos claves, por ejemplo, donde ya la Biblia remata de una vez y dice, porque los mentirosos no entran, porque los hipócritas no entran, porque los borrachos no entran, porque los idólatras no entran, porque los afeminados no entran, porque los que se echan con varón no entran, porque los adúlteros no entran, porque los fornicarios no entran. Entonces, si la Biblia me dice que hay prohibición para estas cosas, ese es el carácter de mi Dios. Después, ¿cómo tengo que servirle a Dios? A veces se cree que las reglas en la iglesia, ¡ay, tantas reglas, ganas del pastor!, ¿verdad? Acá hay que enseñar, apréndase a vestir, cúbrase su cuerpo, sea hombre o mujer. Los hombres andan todos apretaditos ahí como que son bananos enrollados y mostrando ¿qué pues? ¿Usted sabe cuánta camisa yo me mido y me la tengo que volar? Porque me ciñen toda la barriga. Y prefiero comprármela con una talla más larga. ¿Sabe cuánto pantalón tengo yo colgado ahí que ya no me entra? Y yo podría andar como choricito. Pero ¿sabe por qué no me lo pongo? Porque esas cosas apretadas te marcan todo tu cuerpo. Y tenemos líderes y gente paradas en los púlpitos mostrando hasta sus partes íntimas, sean mujeres o sean hombres. Y hay que estarlo corrigiendo. Pero eso no es para tanto. ¿Por qué el pastor? Porque está escrito en la Biblia que no expongáis tus miembros al pecado. ¿Qué tiene que ver una ropa apretada y una persona que está desnuda? Es igual. Todo está ceñido. Y lo enseñamos y lo decimos. Yo sigo viendo gente, sigo viendo hermanas. Bueno, hoy alargaron la falda a las hermanas, pero no entran. No entran. Y eso está ceñido por todas partes. Acá hay que tener un equipo de ujieres que cuando vienen a orar acá hay que andarles tirando una sábana. Hay que cubrirlos, hay que cubrirlos. Yo creo que hay que meterles una funda plástica mejor en la cabeza y hacerle nudo. ¿Les da risa, no, hermano? Pero así vivimos. Así vivimos y sabemos que no lo debemos hacer, pero no nos importa. Porque pensamos, ¿de qué? Así me gusta a mí, pero a Dios no le gusta, pero a mí sí. ¿Quién eres, Señor? Nadie puede ponerse a servir al Señor sin antes consultar quién eres y qué te gusta.
Si Dios no cambia, le dije la vez pasada, es porque Dios no cambia de ideas y de principios. Él es el mismo de ayer, hoy, mañana, seguirá siendo lo mismo. Aunque las culturas cambien, aunque la sociedad cambie, Dios seguirá exigiendo lo mismo. ¿Quién eres? Si estas exigencias vienen en las iglesias, no hay más servidores. Porque todos queremos servir, pero sin preguntarme si Dios está de acuerdo. Entonces dice, escudriña las escrituras, porque ahí lo vas a encontrar. Le decía por la mañana, no quiere escuchar al pastor, lea la Biblia y ahí se lo va a encontrar, porque el pastor está hablando siempre de la Biblia. Siempre lo va a encontrar ahí. Efesios 4, 12, hablando siempre de quién eres, Señor. 12 y 13. Él mismo constituyó apóstoles, pastores, maestros, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo integrante en la iglesia tiene un propósito: edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros no edificamos solamente desempeñando un privilegio o siendo nombrados en un cargo o en un ministerio. Nosotros edificamos a la iglesia con todas nuestras acciones. Cómo vivimos, cómo comemos, cómo vestimos, cómo nos comportamos, qué es lo que hablamos. Todo eso edifica a la iglesia. Porque si el pastor es chismoso, la iglesia va a ser chismosa. Si el pastor es pendenciero con otros pastores, la iglesia también va a andar peleando con otros pastores y otros hermanos. ¿Por qué? Porque ministramos con nuestras acciones y nuestro comportamiento. Entonces el fin, dice, es de preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Si yo fui llamado un predicador, un pastor, un líder, yo debo edificarlo a usted. Cuando estoy arriba y cuando estoy abajo. Si ellos fueron llamados para ministrar acá adorando al Señor, ellos deben de ministrarle a usted cuando están arriba y cuando están abajo. Si ustedes fueron llamados para ser ujieres, tienen la responsabilidad de ministrar a la gente cuando están sirviendo y cuando no están sirviendo. O sea, una sola manera de vivir. No es que acá se tiró el chaleco y el uniforme y después se metió otra. Una sola manera de vivir. ¿Por qué? Porque yo edifico. Por allá usted ve a Oscar corriendo por Milano, ¿verdad? Y se hallaba el ministro de alabanza. Hermano Oscar, Dios le bendiga. Hasta encontrarlo le edifica. Por su estilo de vida. Yo me he encontrado con hermanos que cuando los voy a saludar y los veo, para no avergonzarlo, mejor me escondo yo. Yo me hago como que si no los veo. Y bueno, si ya me van a hablar, no sé ni cómo decirle si Dios le bendiga o que el Señor la perdone o que Él tenga misericordia. No sé. ¿Por qué? Porque acá no estamos en la iglesia. ¿Qué tiene que ver? Fuimos llamados al servicio de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Yo te debo edificar donde quiera que estoy. Y cuando somos llamados a servir, debemos edificar donde quiera que nosotros estamos. ¿Se recuerdan que decía que sea prudente, que no sea pendenciero, que no sea esto, que no sea lo otro, que no sea acá? Y todos son requisitos para los que sirven al Señor. Ahora el versículo 13, vea lo que dice: hasta que todos lleguen ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En este fin de Dios, en este propósito de Dios, por lo cual llamó ministros, es para trabajar en la iglesia, para que ellos crezcan, ¿verdad? Para que ellos edifiquen la iglesia, pero dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces tenemos un gran desafío: conocer al Hijo de Dios. ¿Qué exige? ¿Qué demanda Él?
¿Qué pide Él? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros, los que servimos en la iglesia y hasta los que no sirven pero que le conocen y saben de que Dios le está demandando? Entonces, ¿quién eres, Señor? Es la pregunta que a Pablo le interesó. ¿Quién eres? Porque muchas voces se pueden aparecer, muchas cosas raras. Hoy vivimos en el tiempo de la mística. Hay muchas cosas místicas que se las atribuimos a Dios y al Espíritu Santo. Amén. Cosas místicas. Hoy la gente quiere crecer por revelación. Quiere cambiar por revelación. Todo por revelación. Si Dios no me habla, si Dios no me muestra, si yo no lo veo, si Él no se manifiesta. Y cuando se manifiesta, por eso cree a toda manifestación. ¿Por qué? Porque todo lo quieren así. Cuando este evangelio viene aplicado a la vida práctica, no es mística. No es cree, cierra los ojos, tiembla, enciérrate, no los abras hasta que pase algo, hasta que tú veas algo, ves algo, no los abras de ahí, concentrado. No, esto es práctico. Lo leo con mis ojos, lo llevo a mi mente, la bajo a mi corazón y la pongo por obra la palabra. Es consciente. Por eso dice que sea sobrio, no loco, sobrio, consciente de lo que va a leer. Léalo, escudriñalo, abra bien las pepas, o sea, los ojos, llévelo a su mente. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Bájelo a su corazón y después de que lo bajó acá, póngalo por obra. Es práctico, no es místico, no es, léalo y no abra los ojos, abra donde ponga el dedo. Yo me rompo la cabeza, hermano, con ese evangelio donde la gente todo lo quiere místico. Y sí, ya Dios me confirmó esto. ¿Por qué? Porque cuando abrí la Biblia, paz, dice que le apareció. Yo creo en eso, hermano, pero no es mística. No es un modelo de que cada vez que usted tenga que consultar, vaya sin ver, paz. Así llegaba el predicador al púlpito y él predicaba donde ponía el dedo. Un día el dedo le cayó donde no habían letras y dijo: hermanos, hoy no hay predicación porque Dios no quiere que predique. ¿Usted cree esa locura, hermano? Es práctico. Pase su tiempo meditando, reflexionando. Ayúdame, Señor. Nadie podrá salir de vicios, ni de ligaduras, ni de ataduras, ni de prácticas de nada, si no usa tiempo con Dios y con esta palabra y a pedir que le ayude. Dios dice que los alcohólicos no entrarán, los borrachos no entrarán. Te ore por mí, pastor, para que se me quiten la gana de emborracharme. Léelo, ahí dice, a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. ¿Quieres agradar a Dios? Sí. Entonces, a Dios no le agrada. Sí, pastor, pero yo todavía quiero licor, pero a Dios no le agrada. Si nosotros pensamos que nos convertimos y ya todas las cosas, nada, hermano, nada de deseos de fumar, ni de tomar, ni de nada. No. Si tenemos que enfrentarlo en la vida y decir no. Todas las cosas que a Dios no le agradan, uno dice con la gran bocota, no. Propuestas indecentes, no. Pero a usted no le gusta, quizás me gusta más que a ti, pero como a mi Dios no le agrada, es no. Ahora no dice la Biblia que los hombres usados por Dios no luchaban con tremendas pasiones. ¿Ah? ¿Dónde está Elías? Que es el que menciona el escritor. Y dice: Elías, un hombre usado por Dios, pero que luchaba con pasiones. ¿Pero qué? ¿Pecaba Elías? No. Supo, hermano, enfrentarlas y saber que a Dios no le agradaba y él no las hacía. Sencillo. Por eso este evangelio es práctico. Porque usted dice no. Por eso la clave que daba el hermano la vez pasada. ¿Quiere perder peso? Sencillo. ¿Quiere chuleta? ¿Quiere guatita? ¿Quiere pescado encebollado? Es sencillo perder peso.
Solo decir no. Ese es el evangelio. Allá afuera está el diablo, la tentación y todo. Si esos son nuestros enemigos, él está planificando todos los días para ponernos 3 tentaciones de una vez. Pero somos nosotros que decimos no. Jóvenes, yo sé que allá afuera hay jovencitas más bonitas que las de acá. Con respeto a las que están acá. Y muchachas, ustedes también. Ustedes lo saben. Allá afuera hay unos filisteos rubios. Sí, ¿verdad, Lili? La Lili dice, sí. Sí, pastor. Qué lástima, ¿no? Sí. Y son tus compañeros. Y no solamente son tus compañeros, las enamoran. Están interesadas en ustedes. Pero ustedes dicen, no. Fuera los filisteos. Prefiero mi indio ñiringo, pelo parado, diga. Pero que ame a Dios. Usted dice no, luego ora y le pide al Señor que le ayude. No, así es, hermano. No es verdad, acá el pastor ora por mí, estos muchachos los declaro protegidos. No, nadie los podrá tocar todo el año. Y todo el año caen como mangos. Porque no es por lo que yo declare. Ustedes se van a enfrentar a las tentaciones y ustedes van a decir no. Y cuando fracasan, no le tiren la culpa a nadie, porque usted dijo sí. Sencillo, hermano. Este evangelio es bien sencillo. Por eso Jesús dice, cuando usted quiera decir, pero fíjense que nada, venga para acá, porque usted abrió la bocota y dijo sí. Nosotros no podemos culpar a nadie, porque todo lo que hacemos lo hemos decidido nosotros. No, que fíjense que él me llamaba y él me acosaba y él acá, que no sé qué. Usted dijo sí. A usted le gustaba. Usted lo buscaba. Es como la señora que subió al bus y se volvió a bajar. De atrás se vino para adelante. A usted le gusta. Yo veo muchachas de estas de acá que por allá están sentadas solo con varones, solo con varones, solo con varones. Cuando le vaya mal, no vaya a decir que el varón tiene la culpa. Porque pudo compartir su tiempo con las demás personas. O los varones allá están metidos solo con ella, por allá. Ya el que pasó por ahí ya sabe que por esas cosas suceden las caídas de los cristianos. Hay que tener cuidado, hermanos, amén. Sigamos, ya pasemos de ahí esa historia. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ok, ya no sé, ya aprendimos que hay que aprender a conocer a Dios, ¿verdad? Que hasta que lleguemos al conocimiento de Él. Ahora dice, ¿qué quieres que haga? Este fundamento importante, ¿por qué? Porque todo cristiano y servidor necesita conocer, ¿verdad?, su misión en la tierra. Si dije que es hecho con un propósito específico, ¿qué quieres que haga? ¿Puedo ser pastor?, dijo Saulo. El Señor le dijo no, porque ya de pastor ya está Pedro en Jerusalén. Pero pastor de la filial de Antioquía, le dijo no, también está otro ahí. No puede ser. Entonces Dios lo llamó para algo específico. Él tenía que ser el evangelista, el apóstol que tuvo que salir, ¿verdad? Y entonces dice, acá hay tanta necesidad, Señor, yo me regreso a mi familia. No dice la Biblia que Pablo regresó y se encontró con su esposa, aunque algunos deducen que Pablo dejó su familia, esposa e hijos, que los tenía, pero eso lo dice la historia, no la Biblia. Pero no encontramos a Pablo regresando ni a ninguno de sus discípulos, algunos, bueno, solo Pedro, que regresó a ver a la suegra, ahí será buena, un paréntesis ahí. Entonces regresó, pero de ahí nadie más, dejándolo todo, le siguieron. O sea, Pablo igual lo llama al Señor y él no dice, Señor, yo amo a mi gente, yo quiero ir a convertir a todos los de Tarso, porque ellos me vieron crecer, Señor, ellos acá. Y el Señor le dice, no, tú has sido llamado apóstol de los gentiles. Él tenía que salir del territorio
hebreo, judío, israelita, llámele usted como le quiera llamar, y encontrarse con otra gente rara, extraña, difícil de tratar. Pero para eso lo había dejado el Señor que se preparara, para poder enfrentarse no solo a ignorantes, sino a todo nivel de sociedad. Tanto así que me encanta cuando en sus discursos Pablo conquista a los griegos, porque los griegos eran gente pensadora, filósofos. Y usted no podía llegar, Cristo le ama, Cristo le ama. Usted tenía que demostrarle a un griego el por qué y de qué y de dónde nace ese Cristo. Y Pablo tuvo que presentar el evangelio con pruebas científicas. Y así nace una iglesia de los griegos. ¿Por qué? Porque Dios lo había preparado para eso. Y ahí lo llevó el Señor. Imagínense que lo trae a Roma, la capital del imperio, ¿verdad? Y viene para acá, ¿para qué? Porque de acá Dios lo iba a usar para que explotara el evangelio al mundo. Entonces dígale a los católicos que no fue Pedro. No fue Pedro el que estuvo en Roma. O a lo mejor fue Pablo Pedro. O Pedro Pablo, no se sabe. Pero la Biblia dice que fue Pablo. Y pregunta a él y dice: ¿qué quieres que haga? No solamente preguntó quién eres, Señor. Cuando entendió que era el Señor, dice: ¿y hoy qué quieres que yo haga? Todo cristiano debe preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga? Yo ya le he contado que lloraba dándole golpe. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Porque Dios tiene algo específico. Y nos llamó para eso, y tenemos que encontrarnos ejerciendo. Ahí se encuentra el don y el propósito, el ministerio y el propósito. Para eso, por eso te libró, por eso te cuidó, por eso te guardó, por eso has pasado por el valle de la muerte y no te moriste, por eso te daban por muerto y acá estás vivo, por eso pasaron tantas dificultades, tantas pruebas, y Dios nos sacó de ahí, de enfermedades, de vicio, de drogadicción, de delincuencia, y superamos todo eso y estamos vivos acá. ¿Por qué? Ay, hermanos, porque yo era ágil, porque yo era listo, porque yo era acá. ¿De dónde? Un día llegó mi cuñado a la casa, que ya se murió, y dijo: casi me matan. Dijo: estaban disparando porque se agarró la tropa con la guerrilla, y cuando yo voy caminando veo que viene la bala y me agacho. Y yo, que había sido militar, ¿usted cree que yo me iba a tragar esa mentira de que usted puede ver las balas para apartarse? Las balas es así, mire. Cuando usted menos siente, ¡pam!, un toque eléctrico, y usted sigue normal, como que si nada pasó. Cuando a usted le disparan, no es que ¡ay! ¡ay! Usted no siente nada. Es como un toque de corriente, así, ¡ping!, como cuando se golpea acá. Si a mí me entró una bala acá, me atravesó el pulmón, me salió acá, yo sentí un toquecito eléctrico y me tiró al piso y me quise levantar, porque yo no tenía nada, porque yo era el campeón. No me pude levantar. Ya el dolor es el siguiente día, pues más lo causan las enfermeras que la bala. Por eso es que si a usted le pegan disparos y va siempre a la guerra, ¿por qué? Porque los disparos no duelen. Si gusta, pruebe. ¿Qué quieres que haga? Esto es importante, y por eso nos encontramos acá. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con un propósito. Y ahí hay oraciones de los padres, ahí hay oraciones de iglesias que estuvieron orando, ahí hay gente que te aconsejó, hay gente que te protegió, personas que te cuidaron, te fueron llevando, Dios te protegió, te cambiaban, te metían, hacía tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué por qué no salí cuando tenía 13 años y mis hermanos salieron y yo lloré esa madrugada porque yo quería ir a pescar con ellos? Había ido siempre. 3 de la mañana salieron a pescar 2 hermanos y 2 primos hermanos, 4 a pescar. Y yo siempre iba, y esa madrugada me levanté, lloré. Mi mamá me dijo, no sé qué le agarró mi mamá, pero dijo: no, tú no vas. Y dije: no, yo quiero ir y a llorar. Y siempre con los llantos habían accedido a mis caprichos. Ese día no me dejó ir. Llegaron las 5 de la tarde cuando mis hermanos regresaban. Acostumbramos regresar a esa hora. No regresaban. 6 de la tarde.
no regresaron. 7, no regresaron. 10 de la noche, no regresaron. Medianoche, no estaban. Siguiente día, no estaban. Vamos a buscarlos. A los 3 días los encontramos muertos, los 4. Solo porque a mi mamá se le vino en gana de no dejarme ir, yo me salvé. No. Dios sabía que yo tenía que estar acá haciéndole guerra a usted. Si no me hubiera muerto desde los 13 años, usted ni supiera que José Zúñiga el campeón existió. Pero Dios hizo posible. Un día voy con mi papá para 12, 11 años, ¿verdad? Mi papá a un lado, antes al pueblo se iba a pie caminando, no habían buses. Mi papá va de este lado de la calle, mi mamá va al otro lado, y nosotros chiquitines teníamos la costumbre, no hay vehículo, corriendo con mi mamá. Nos cansamos otra vez, corriendo. Me suelto de mi papá y veo, y no, voy a poner a mi mamá, y voy a media calle y veo la cabina de un carro grande amarillo que viene sobre mí. Y yo, como a esa edad ya era listo, no, nada, hermano. Yo lo tengo bien presente porque me paré enfrente del carro y le puse así. Y el carro, hermano, que venía a toda velocidad, ha hecho de todo y ¡paz! Se paró enfrente de mí. ¿Usted cree que eso fue casualidad? No, eso fue Dios. Eso fue Dios. Un día vengo en mi bicicleta, ya tengo, qué sé yo, 19 años, estamos en el ejército. Vengo en mi bicicleta tranquilo, y cuando siento, oigo un carro que viene y lo alcanzo a ver, me paro en los pedales, y el carro ¡pam! Pega y me hace levantado, y yo me voy al vidrio, hermano, ¡pam! Yo caí al otro lado. Y unos alcanzaron a ver y salen corriendo. Le dijeron: niña Sarita, allá está PH muerto. Ese era mi apodo. Shh, basta, ya no, malcriado. Allá está PH muerto. Y mi mamá, vamos a recogerlo. No, si yo solo caí, me levanté. El vidrio había quedado todo destruido. El hombre se baja y dice: ¿te pasa algo? Yo le digo: no. Y todo lo que, ¿vas a ir a jugar o no? Vámonos. Terminé la tarde jugando fútbol. No me pasó nada. Y todos pensaron que yo me morí ahí. Pero todo esto es un resumen de por qué. ¿Por qué Dios te esconde? ¿Por qué Dios? Y si usted cuenta lo suyo, yo sé que es extraordinario lo que Dios ha hecho en su vida. Pero cuando usted analiza todo eso, se da cuenta que fuimos creados con un propósito divino de Dios. Ahora, si estamos en la iglesia, preguntémosle al Señor: ¿qué quiero que haga? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Vamos a terminar. ¿Qué quieres que haga, Señor? Póngase de pie, por favor. Entonces, es fundamental lo que Pablo expresa, ¿verdad? Para conocer. Y no solamente pregunta: ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Sino que encontramos, hermano, que Pablo expresa su disposición. ¿Alguna vez usted preguntó algo y le preguntaron: ¿usted va a venir? No. ¿Y entonces para qué pregunta? ¿Usted lo va a hacer? No. ¿Entonces para qué quiere saber? Porque en Pablo encontramos que pregunta: ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Porque él está diciendo: yo estoy dispuesto con tu ayuda a hacerlo. Porque sin la ayuda de Dios no podemos hacerlo. Pero la disposición es de cada uno de nosotros. Nadie va a venir a separar un tiempo, a organizarnos todo. Yo necesito saber qué quiere mi Dios. Primero, saber quién es Él. Segundo, qué quiere que haga. Y el Señor de repente dice, porque podríamos seguir estudiando y decir: ¿quién determina esto? Dice que Dios mismo puso pastores que descubren el ministerio y el don de las personas a través del don de discernimiento, la observancia. Y luego, cuando estas personas vienen nombradas, vienen aprobadas por la congregación. Se necesita un pastor o un líder de la congregación, y se necesita una congregación.
Todo llamamiento necesita esa plataforma. Una iglesia con un pastor. El pastor, dirigido por Dios, descubre y la iglesia prueba lo que Dios ya nos dio. Entonces, ese escenario es en el cual nosotros tenemos que vivir. Y cuando ya Dios nos selecciona, nosotros tenemos que estar dispuestos a quién eres y qué quieres que haga. Cierre sus ojos, por favor. Te damos gracias, Señor, esta tarde. Te bendecimos, Señor, y te damos toda honra y toda gloria solamente a ti. Aquí estamos, Señor, como todas las reuniones que nos presentamos a esta, sea por la mañana, o sea por la tarde los domingos, Señor, o sean días de semana. Y siempre venimos, Señor, con el deseo de que tú nos hables a través del predicador que predica tu palabra, Señor, y que tú nos ministres con esa palabra. Y hoy esta tarde, Señor, has hablado a nuestras vidas y te pedimos que, Señor, que siga operando esa palabra en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Queremos, Señor, dar lo mejor para la obra, para tu reino. Queremos descubrir, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer. Entender, Padre, que nos has creado, nos formaste con un propósito específico y que tú nos has capacitado con dones o ministerios que has puesto en nuestras manos, en nuestra vida, para hacer el propósito el cual tú te has propuesto que nosotros hagamos. Por eso nos coloca, Señor, dice tu palabra, donde tú quieres, en tu cuerpo, en la iglesia, y ahí nosotros comenzamos a hacer ese servicio. Ayúdanos, porque queremos despertar esa pasión para poder superar todo obstáculo, Señor, y poder encontrarnos así, agradándote a ti siempre. Te pido que bendigas a este pueblo que se reunió esta tarde y que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, y que todos aquellos que ya están sirviendo se pongan